Vamos a abrir en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 4. Volvemos al capítulo 4, donde ya hemos mirado la primera intervención, o digamos el primer atento de tentación del diablo a Jesucristo. Y esto sucede justo después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Todo creyente ha enfrentado ya, seguramente, pruebas, conflictos, especialmente espirituales en su vida. Jesucristo ha ido delante y nos ha mostrado que Él ha padecido todo tal y como nosotros hemos de padecer, pero lo ha padecido de tal manera a favor nuestro que Él, poniendo su vida, Él, siendo santo, sin tener en él pecado, ha podido librar una batalla a nuestro favor para que nosotros también seamos vencedores, no en nuestras fuerzas, sino por los méritos de Él. Nuestra es la batalla, sí, pero no es batalla que se gana, que hemos de poder enfrentar siquiera en nuestras propias fuerzas. Es necesario que tomemos en cuenta lo que Él en su palabra nos ha enseñado en Efesios capítulo 6, versos 10 al 13. A través del apóstol Pablo nos enseña Dios que tenemos necesidad espiritual, necesidad de que seamos fortalecidos, capacitados para esta gran lucha, esta gran batalla que es continua, y que lo hagamos de la única manera posible, en el Señor. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes, perseverar, no ser derrotados, sino vencer el mal. Pero es de Dios todo lo necesario, y es Dios mismo el que ha provisto todo lo necesario, quien librará esa batalla a través nuestro, lo librará para librarnos de su enemigo y guardarnos seguros hasta el día que Él ha determinado como día de juicio para todos, su enemigo y todos sus huestes. Todos los que le sirven le hacen caso. ¿Quién es el diablo? El diablo es un ángel caído, sí. Un ángel, un ser que se rebeló contra Dios, que así como el hombre ha caído en pecado, en esa rebeldía, desobediencia, lo ha hecho porque ha sido engañado por el maestro de las mentiras, por el que ha querido apartarnos de ese cuidado, de esa bendición, de ese lugar ideal ante nuestro Creador y a su servicio. Y este Satanás, que significa adversario, es quien se nos presenta como quien anda rondando, buscando a quien
devorar. Si ustedes ven programas naturales de la naturaleza, de los animales, en su vida salvaje, no sé si lo disfrutan, yo no, me duele ver sufrir a los animales, pero ahí está perfectamente la imagen que tenemos que tener del enemigo de Dios, de Satanás mismo, buscando a la presa, buscando a quien devorar, y lo anda buscando para devorar espiritualmente. Es decir, lo que va a ser consecuencia de que el enemigo nos alcance, nos capture, nos dé muerte, será un resultado, una condición espiritual. Pero Satanás es astuto. Este adversario es de nombre diablo, que tiene como significado acusador o calumniador. Es quien anda buscando apuntar el dedo de tal manera que seamos nosotros distraídos, engañados, seamos nosotros autoenfocados, que no miremos a nosotros mismos como norma, como esa medida a la cual regirnos o medirnos, y poder mirar ahí en esa medida humano, personal, lo que nos complazca, nos sirva, lo que nos parezca, en lugar de tener en cuenta lo que Dios ha dicho y nos exija. Satanás desde el principio lo viene haciendo así. Es el adversario, uno que nos acusa y nos calumnia, nos presenta las cosas de una manera que no nos hace ver bien, o que presenta la situación, a la condición en la que vivimos, como algo que a nosotros no nos conviene, no nos convenga, en la cual tenemos que tomar armas y quizás resolver, cambiar, para complacernos a nosotros mismos. Pues este es el que tienta a Jesús. Y es llevado Jesús a ser tentado por el Espíritu Santo. Quizás parece extraño, hemos dicho que Jesús es llevado a ser tentado, habiendo sido recién bautizado y de haberse oído esa voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué llevarlo entonces a padecer, a sufrir, a pasar esa experiencia tan ardua? ¿Cuál propósito tiene Dios al hacerlo? Pues es la voluntad del Padre con su Hijo, que su Hijo sea en todo sentido representante de quienes ha de salvar, representante de quienes han de ser salvos por cuenta suya, por la cuenta suya, que es, en otras palabras, su obediencia. Y es necesario que quien padezca, siendo sometido a tentación, resista y venza, sea vencedor de la tentación, del enemigo, del engañador, del acusador, del calumniador. Que no se rinda y no dé lugar a Satanás, a que en su vida o en su manera de pensar o de actuar produzca un resultado desobediente a Dios, sino que en todo sea tentado, pero resista, y en todo sea fiel, obediente, resista y venza al enemigo, al acusador. Así Dios nos lleva a situaciones arduas, difíciles, que no parecieran ser bendición, pero que son para edificación en nuestra vida espiritual, para que también nosotros seamos fortalecidos
en esa necesidad de clamar a Él y aferrarnos a Él para que seamos fortalecidos, es decir, crecidos en el aferrarnos a Dios, como Cristo lo hizo. Había sido llevado Jesucristo al desierto y ahí primero ayunó. 40 días estuvo en esa preparación espiritual, en esa preparación para lo que vendría a ser prueba, tentación espiritual. Tentación que traería el enemigo de maneras físicas, materiales, de maneras muy sentidas, con necesidades muy urgentes en la vida diaria de cualquier ser humano. Pero tengamos en cuenta lo que nos enseña Santiago 1, 2 al 6. Hermanos míos, tened por sumo gozo el hallarnos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así en el camino que Dios nos ha trazado, porque el camino por el que Él nos guía, con su Espíritu, acompañados, infundidos de aliento, el Espíritu que nos recuerda todo cuanto Jesucristo nos ha enseñado. Seremos llevados también por lugares a veces muy áridos, pero que conducen a Él personalmente. A Él en el camino, por el camino, a través de todo lo que hemos de padecer en ese camino. Estaremos conscientes más y más de su presencia, de su poder, de sus promesas, de su fidelidad, también del galardón, el que persevera, el que es fiel hasta el final. Seremos conscientes, anhelaremos aún más lo que solo de Dios hemos de recibir, lo que recibiremos de Dios porque Dios así lo ha prometido, y Él cumplirá según Él es. Nos consuela pues saber que nuestro Señor Jesucristo ya atravesó por todas estas, ya padeció en nuestro lugar, ya resistió al enemigo de Dios y todas las huestes que a Él le sirven, y que tenemos nosotros entonces sí la posibilidad, la capacidad, la esperanza de estar en la presencia de Dios y con la presencia de Dios a través de cualquier cosa que nos ha de pasar. Efesios capítulo 3, 6, 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué gran tarea y cuánta diligencia requiere, en verdad. ¿Cuánto tiempo dedicamos? ¿Cuánto tiempo
hemos aprovechado de todo el tiempo que Dios nos ha dado para ocuparnos precisamente de esta manera. De la manera que con la palabra velar nos comunica. No como rutina, sino como quien en verdad es consciente del peligro de no hacerlo. El peligro que corre si no se ocupa de la tarea necesaria de prepararse para batalla y de librar la batalla. De esa manera que él denota como es espiritual. Son los recursos de la batalla que no provienen del hombre, no vienen de nuestras amistades, no vienen de las carreras o de las ocupaciones que tengamos terrenales. Proviene de Dios, nos viene a través de Cristo, a través de aquel que Él nos dejó, nos envió al ascender Él al cielo. Es del Espíritu, de la Trinidad, y si no estamos en Él, ninguna esperanza hay. Si no estamos en Él, revestidos con todo lo que Él ha provisto, entonces el enemigo que acecha y busca a quien devorar, encontrará presa fácil. La presa fácil. Presa que no escapará de la tentación que el astuto, acusador, engañador, calumniador presentará a cada paso. El diablo busca atacar y ataca cuando nos encontramos débiles, descuidados, cansados, distraídos, y de eso este mundo ofrece mucho. Nuestros propios corazones presentan a cada momento esa petición, ese clamor de que se le satisfaga, que se le cumpla su deseo, de que se le atienda inmediatamente, urgentemente, al capricho, a la iniquidad, a la concupiscencia que en su corazón todavía se manifiesta. Pero Jesús es no solo nuestro ejemplo, Él es nuestra salvación. Él es el que ha vencido y por quien también vencerá, el que es de Cristo. En verdad, Jesucristo oye la voz de Satanás tentándolo, como en esa primera instancia que ya vimos, empujándolo a ceder a la tentación de la necesidad de satisfacer, de calmar la ansiedad de su carne, de su cuerpo, por el hambre que siente, algo que en sí mismo no tiene nada de malo, que es necesario para la supervivencia humana. El comer, aún más quien ha estado ayunando 40 días, tendría de qué tomar mano y decir: derecho tengo, necesidad tengo, ya es suficiente. Con 40 días que lo he puesto al lado, que ahora yo me atienda, yo sea servido, mi necesidad se satisfaga. Cansado, debilitado, distraído, angustiado por esa necesidad, o cual otra, que bien conoce usted, conocemos todos nosotros en nuestro diario vivir. Es donde y cuando se presenta el enemigo y empieza sutilmente a desviarnos de Dios, de su presencia, de su palabra, de su provisión, de sus promesas, a que nos enfoquemos en nosotros mismos, por un ratico. Nada de malo tendrá eso. Por un momento, y ya con esa nueva fuerza que usted adquiera, habiendo comido, podrá seguir en lo que has querido para servir a Dios, para hacer su voluntad. Pero era necesario que Jesucristo
resistiera en esa condición aún debilitada físicamente, en esa condición de necesidad material humana que bien conocemos y parecido a tantos otros que podemos enumerar de nuestra vida. Resistir en el momento y hasta el final al enemigo que busca apartar del camino que Dios nos ha trazado. Sin tregua. En el caso de Cristo, no fue como en nuestros primeros padres en el jardín de Edén. A Cristo Satanás lo tienta, le estimula de manera externa a que busque, piense, complacerse a sí mismo con todo el poder que tiene, para que no dependa de Dios, sino de sí mismo para resolver la situación. Nota un comentarista el contraste que hay entre Adán, nuestro primer padre, y Cristo, el que se llama segundo Adán. Y nota cómo en las condiciones en que vivía Adán, a él no le faltaba nada que comer. Todo lo bueno lo tenía a su mano, lo tenía en abundancia, pero teniendo óptimas condiciones, Adán cedió a la tentación del diablo, queriendo más, creyendo que podía tener más si él actuaba por sí mismo, actuaba buscando por sus propios medios alcanzar, obtener lo que Dios no le había provisto, el fruto de ese árbol. La tentación de Jesucristo, sin embargo, manifiesta una resistencia a la más sutil tentación del adversario. Jesucristo, siendo el todo y teniendo todo, y pudiendo en verdad en su poder haberse provisto de alimento, resiste. Adán en el huerto es rodeado de toda clase de comida, pero desobedece a Dios. Cristo en el desierto, ya 40 días sin alimento, y él obedece a Dios. Adán cayó en el pecado, pero Cristo resistió hasta el final. Y así, cediendo a la tentación, Adán nos ha condenado a la raza humana entera por su pecado, pero Cristo, en su obediencia perfecta, nos ha salvado. Aparte de él, pues, no hay esperanza. Es el camino que Dios mismo nos ha trazado para que tengamos, en verdad, victoria sobre todo cuanto nos agobia. ¿Será que solo le estorba? Porque en eso denotamos una gran diferencia. Para muchos el pecado es simplemente un mal que estorba, algo que se puede superar o que hemos de superar en algún momento que sea necesario, pero no siempre, no en todo momento, solo según nos convenga o sea necesario para nuestro interés, pero no según lo que Dios mismo nos ha mandado, para que seamos santos como Él es. ¿Será en verdad el pecado algo que le agobia? Porque como dice su palabra, porque sus pisadas no son encaminados por sendas de justicia y de paz, por amor al nombre de Dios, en amor a Él. Es más el amor a sí mismo, es más el amor que usted siente por sí mismo, por ser servido y complacido, porque sus necesidades sean tenidos en cuenta y satisfechos. ¿O será que cuando el plan y el propósito de Dios, cuando su honra y su gloria
son pisoteados, cuando sus propósitos en la vida de su reino son descartados, su corazón, el amor suyo hacia Dios, se siente cargado, se siente verdaderamente agobiado, deseando librar batalla, ser rendido en la lucha, porque Él se ha exaltado a través nuestro en esta tierra por el tiempo que Dios quiera aún tenernos aquí. ¿Qué nos pesa en la vida? La diaria vida, el alcanzar la meta que nos hemos trazado de manera temporal, terrenal, o nos agobia el no ver en nosotros el crecimiento espiritual, la fortaleza aumentada en esa capacidad de librar batalla espiritual contra huestes, no en nuestras fuerzas, sino en los recursos que Dios nos ha concedido, que nos ha preservado, en las cuales hemos de meditar de día y de noche, si hemos de poder ser efectivos más y más en su labor. Pues Jesucristo no convierte piedras en pan, no se alimenta, no complace a Satanás, ni se complace a sí mismo, tiene en cuenta la palabra de Dios, lo que Dios le ha mandado, lo que Dios le encomendó hacer. De esa tarea no se ha de apartar, ni a diestra ni a siniestra, padezca lo que padezca. Y así dice al responder a Satanás, que no solo del pan vive el hombre, sino de toda la palabra que Dios nos ha revelado. La segunda tentación que Satanás le presenta es si eres hijo de Dios, échate abajo de este lugar alto al cual lo había llevado, que se tirara de ahí, en contraste con la primera tentación. Ahora, en vez de decir, dependa de ti mismo, suple tu propia necesidad, válgate de tu poder para hacer lo que en este momento necesitas. Satanás ahora invierte el papel. Dice así en estas palabras: si tanto confías en Dios, si tanto quieres hacer la voluntad de Dios, en verdad, entonces tírate, dependa de Él por completo. Lánzate de ese lugar alto, a ver si en verdad Dios tiene cuenta de ti, tiene cuidado de ti. En ese momento de tu necesidad se hace presente y te salva y te guarda de todo mal y peligro. El diablo se vale de la palabra de Dios. Y como notamos la semana pasada, antepasada, curioso que ahora el que desestima a Dios por completo en su autoridad, quiere usar la autoridad de Dios para tumbar, hacer caer a Jesús. Estará el diablo usando también la palabra de Dios de alguna manera sutil en su manera de pensar y de actuar en la vida semanal. ¿Estará usted respaldándose demasiado, recostándose mucho en las promesas de Dios para buscar sus propios intereses, hacer su propia agenda, servirse a sí mismo primero? Porque Dios, Él dice que no me faltará. Esto me parece que me falta. Entonces, como Él dice que su hijo no tendrá necesidad, extiendo la mano y me suplo.
de lo que aquí se me ha presentado. Sin preguntar, sin cuestionar y examinar de dónde viene, de qué manera me ha llegado, a dónde me conduce, cuál es la manera en que he pensado para justificar lo que en verdad, si tengo en cuenta toda la palabra de Dios, no me es debido tomar, usar, en lo que no me es debido, correcto, ocuparme o distraerme, porque bien puede que esté al alcance, que haya venido, yo no lo haya buscado, pero ¿será del Señor o será del enemigo? Que anda buscando a quien devorar, a quien hacer tropezar, a quien hacer razonar de esa manera que pone primero su parecer antes de lo que Dios ha dicho. ¿Entienden la necesidad de meditar en la palabra de Dios? De conocer toda la palabra de Dios, de que en verdad sea toda la palabra de Dios y un entendimiento de la palabra que aumente cada día más, la que nos conduzca, nos gobierne, porque las decisiones vienen en un momento, en un instante las tomamos. Las oportunidades que bien pueden ser tentaciones, que tomemos el mal paso y creamos estar bien o ser justificados al hacerlo. Se apoyó Satanás en la palabra de Dios, como ya sabemos, del Salmo 91, tomando esa cita de manera parcial a su propio acomodo, con su interpretación, y así presenta a el Hijo de Dios, algo que es no del todo incorrecto, pero por no ser todo correcto, es falso. Es falso. Las promesas de Dios las tenemos, pero son promesas que nos conducen a actuar y a pensar de una manera que nos complace a nosotros, o a desistir, a resistir, a aguantar, a esperar 40 días o más, quizá años, a que Dios en verdad sea el que provea, a que Dios responda, a que sea en verdad de Dios lo que recibamos y empleemos, y no seamos prontos a tomar las promesas de Dios, pero no para servirle a Él, honrarle en todo momento. La respuesta de Jesucristo a Satanás en esa segunda instancia es bien clara. Sí, la palabra de Dios está ahí, sí, el poder de Dios está ahí. Sí, soy hijo de Dios y sí, Dios tiene cuidado de mí. Pero por eso mismo confiaré, esperaré en Él, aguardaré que Él me libre si es su voluntad, no a través de la obediencia y el servicio al hombre, al diablo, al enemigo de Dios, sino obedeciendo a Dios mismo y esperando, aguardando de Dios la salvación. El ser librado y provisto. Le responde claramente, tajantemente, escrito está de la palabra de Dios nuevamente. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No voy a poner la tela ahí a ver si Dios de manera milagrosa me la moja. A ver si tomó el paso hacia adelante, hacia lo que yo quiero, ahí Dios sabrá si me para. Pero yo por ahí quiero ir, por ahí me voy, así haré, aunque sea contrario a lo que su palabra me ordena. A ver hasta dónde me dejará ir.
Si Dios no quiere, que me cierre la puerta. Pensamos así. No debo de estar en la compañía con estas personas. No es el ambiente que me edifica, que orienta mi mente o mi corazón a la adoración a Dios. No es el lugar en el cual yo doy testimonio de Él, en el mundo donde debo de ser luz y sal. Pero esto es lo que es más fácil o más conviene, lo que más a mí me complace, porque de otra manera tendré que ir contracorriente. Me echaré de enemigo hasta mi propia familia. Quizá perderé el puesto por el cual tanto he trabajado y tanto he anhelado a través de mi vida. Que el Señor me resuelva esto después, que Él me arregle el problema. Pero aquí está la oportunidad, o este es el camino más fácil por el cual quiero caminar ahora. Que el Señor me ayude, diremos quizá en palabras muy triviales, de manera jocosa inclusive, y tentadora. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces Israel tentó a Dios? Desconociendo lo que Dios había dicho, actuando contrario a lo que Dios le había mandado. ¿Y cuántas veces recordado, como leímos en Josué? ¿Cuántas veces ahí en un solo capítulo? Y sin embargo, es que por la presión, es que por la conveniencia, es por la necesidad, es que por la urgencia, es que siempre tenemos un pretexto. Siempre creemos que Dios está a servicio nuestro. Siempre buscamos que en el amor de Dios, Él a mí me atienda, me supla. Demuestre nuevamente que Él me quiere. Cuando yo le he puesto a Él pretextos, exigencias, yo no he tenido en cuenta su autoridad y he intervenido en mi propia para hacer lo que bien a mí me parece. En eso no estoy yo actuando de la misma manera que Satanás, probando a Dios, tentando a Dios, demostrando incredulidad como Satanás en el huerto de Edén, Adán y Eva. Dios no ha dicho eso, fue lo que les dijo. Eso lo leíste algún día en la palabra de Dios, pero eso cuando tú eras niño, quizá no realmente entendiste. Deja para después el estudio sincero, serio, el profundizar, el entender esa palabra, porque hay de que entiendas bien lo que Dios ha dicho, ya no podrás tú pensar y actuar como quieres. Deja de estudiar, deja de escuchar. Deja de tener en tus manos la palabra de la vida eterna. Deja. O esa palabra te conducirá a aquel que te llama a arrepentimiento. Te llamará a apartarte de la vana manera de vivir. Te llamará a arrepentirte y a confesar tu pecado para que en verdad de tus labios se pronuncien las palabras que tú vives de la palabra de Dios. Tú vives para servir al Dios único y verdadero. Tú no serás quien tientas a Dios. Tú serás quien esperas en todas sus promesas, por el tiempo que sea, y atravesando o padeciendo la experiencia que Él quiera, aun si es la muerte. Como Cristo dijo, Cristo padeció la muerte de cruz. No tentarás al Señor tu Dios. Israel es el reflejo nuestro. Leer las Sagradas Escrituras, leer la historia sagrada,
leer y aprender de Israel, de los israelitas, es muy provechoso para ver realmente el corazón nuestro. Y tanto más tenemos ahora de la palabra de Dios y del entendimiento de esa palabra. Tanto mejor podremos nosotros ser conducidos según la voluntad de Dios revelada. Pero como si nada, actuamos, pensamos como los israelitas. Como si no aprendiéramos de la historia y por lo tanto a eso se debe que repetimos los errores. En lugar de confiar en Dios, Israel trataba de obligar a Dios a que les atendieran toda su desobediencia, como Satanás a Jesucristo también. Si eres hijo de Dios, entonces doblega la voluntad de tu Padre a tu necesidad, a tu deseo en este momento. Que si hubiese saltado Jesús, se hubiese lanzado de ese lugar alto. Qué bueno que no sabemos lo que Dios, el Padre, hubiese hecho o no hecho. Pero sí sabemos lo que habría sido la realidad nuestra. Condenados, ya muertos en nuestros delitos y pecados, ahí hubiésemos quedado. Porque no habría habido victoria sobre el enemigo. No habría habido esa representación en Cristo a favor nuestro del perfecto, del justo, del obediente, a favor de los injustos e incapaces e insuficientes. Para ser perdonados, no por nuestros méritos que son trapos de inmundicia, sino por esa sangre derramada de Cristo, sin mancha, en verdad. Un sacrificio, un cordero perfecto para satisfacer el requerimiento de la justicia de Dios 3 veces santo. Tenemos nosotros hoy esperanza por la obediencia de Dios. Esa es la esperanza en la que no solo descansamos, sino que también actuamos. Esperamos la venida del Señor Jesucristo, pero proclamamos el Evangelio al mundo aún perdido, a los pecadores que andan sumidos en tinieblas por el pecado, separados de la presencia de Dios, destituidos de su gloria. Anunciamos el Evangelio, que es Cristo, ningún otro, su obediencia perfecta, su muerte y su resurrección, que es salvación segura. Así, el Evangelio, el reino de Dios, se establece en nuestra vida y a través de su iglesia, Cristo nos ha enviado a anunciar ese gran misterio, por lo cual, no de milagros, de espectáculos, de cosas sensacionales o de servirse cada cual a sí mismo y llegar a ser lo que más quiere cada cual, sino por el misterio de que somos nosotros llamados por gracia, por misericordia. Somos conducidos a los pies de Cristo y somos por su sangre derramada en la cruz del Calvario, redimidos, que podremos estar en la presencia de Dios y estar a su servicio hoy y para siempre. Es ese el mensaje, la verdad que ha penetrado en su corazón y se manifiesta a través de su vida de manera evidente a todos los que le rodean. Es evidente que en su vida
la gracia, la misericordia de Dios ha obrado para quebrantar su orgullo y despojarlo de su vanagloria y de su autosuficiencia. Lo ha conducido al arrepentimiento delante de Dios, confesando su pecado e implorando que los méritos de Cristo, de su sacrificio en la cruz, no solo lo salve, lo perdone, pero que lo limpie de todo pecado. Que su vida sea consagrada solamente a la honra y la gloria de Dios, hoy y eternamente. Dios quiera que su palabra en nosotros penetre y dejemos de andar en pos de lo que este mundo ofrece y que el astuto emplea para apartarnos de la verdad y mantenernos sumidos en esa oscuridad espiritual. Oremos. Padre, pedimos que tu palabra hoy sea palabra viva, penetrante, que en verdad en nosotros tú quieras obrar más y más por tu gracia, la vida nueva, espiritual, que nos consagra a tu reino, aquí en la tierra, aguardando el día en que podamos estar en tu presencia libres de pecado por completo. Pero mientras vengas, ocupados en la tarea que nos ha encomendado, que todo cristiano debe de ocuparse, anunciando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación, porque viene un día de juicio y es necesario que seamos escondidos en Cristo antes de que Él regrese. Ayúdanos pues en esta semana a ocuparnos de esta manera, meditando en tu palabra, examinándonos a la luz de tu palabra para estar a cuentas delante de ti y para que nuestra vida sea encaminada a hacer tu voluntad, siempre y solamente. Te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén.